Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lección 7 en estructura y función celular. La clase de hoy es cinética química. Vamos a poder verla en la página web, como ustedes ya están acostumbrados. ¿Cómo se puede predecir si una reacción se llevará a cabo o no? Una vez que la reacción ha iniciado, y con cuánta rapidez o a qué velocidad se produce, cuánto avanzará la reacción antes de detenerse, según las leyes de la termodinámica que ya estudiamos, ayudan a contestar estas preguntas. La cinética química es un tema que responde a la pregunta sobre la velocidad de reacción, y cómo ocurre la reacción es una pregunta que se obtiene a partir del estudio de la cinética química y que entrega la información de cómo ocurre la reacción a través del concepto del mecanismo de reacción, que es lo que pretendemos estudiar en esta clase. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar? Cinética química, por supuesto, la ley de velocidad, la relación que hay entre la concentración en los reactivos y el tiempo, cómo se pueden obtener las constantes de velocidad y cuál es su dependencia de la energía de activación y de la temperatura, para poder tener una idea de los mecanismos de reacción e introducir la catálisis, que será atacada en cinética enzimática luego al continuar estas lecciones. Así que, preguntándonos qué es la velocidad de reacción y cómo se mide, vamos a argumentar las leyes de velocidad, cómo dependen la velocidad de los reactivos. Vamos a esbozar la ley integrada, cómo calcular la concentración del reactivo a cualquier tiempo. Vamos a tener una idea también del tiempo medio o tiempo de vida media de la reacción, en cuánto tiempo se consume en la mitad de los reactantes. Esa sería la pregunta. Vamos a también estudiar la ecuación de Arrhenius y cómo cambia la velocidad con la temperatura y cómo se relaciona la molecularidad con la velocidad a través del mecanismo de reacción. Recuerden, esta es la clase de cinética química. La cinética química es un área de la química que tiene relación con la rapidez o velocidad con la que ocurren las reacciones químicas. La palabra cinética sugiere movimiento o cambio, y hemos definido energía cinética como la energía debida al movimiento de un objeto o al cambio en una reacción química. En el caso de la velocidad de reacción, es el cambio en la concentración de un reactivo o producto en función del tiempo. En algunos procesos, como las etapas iniciales de la visión, la fotosíntesis, las reacciones nucleares, varias de las reacciones que hemos estudiado ocurren a velocidades muy altas, entre 10 a la menos 12 a la menos 6 segundos. Otros, como la conversión de grafito al diamante, la generación de la lava volcánica, requieren millones de años para completarse. El conocimiento de la velocidad de las reacciones es de gran utilidad para el diseño de fármacos y el control de la contaminación y los procesos de alimentación. Se sabe que una reacción puede representarse a través de una ecuación donde, por ejemplo, en esta ecuación A representa a los reactivos y B a los productos. Y en función del tiempo, A son los azules y B son los rojos. En función del tiempo va cambiando la reacción de A a B, como se ve con el aumento de la frecuencia de obtener los rojos, y podríamos graficar entonces el número de moléculas en función del tiempo, la disminución del reactivo y la aparición del producto. A esto nosotros podemos escribir formalmente que la velocidad de desaparición del reactivo A, por eso menos, que desaparece, el delta de la concentración de A en función del tiempo representa la velocidad, y O, y también que es proporcional a él, el aumento de la aparición de B en función del tiempo. Notemos que esta gráfica muestra la disminución del número de moléculas de A, tanto en la gráfica de imágenes como en el gráfico propiamente tal, y el incremento de las moléculas de B con respecto al tiempo. En general,
es conveniente expresar la velocidad de la reacción en términos del cambio de la concentración en función del tiempo, como está expresada formalmente aquí. En una reacción, por ejemplo, donde dos moléculas de A se convierten en una molécula de B, esta ya no es tan sencilla como la anterior, la velocidad de desaparición de A va a ser proporcional a este número estequiométrico, como lo ven acá, ¿sí? Y esta velocidad va a ser proporcional, menos un medio de la concentración de A en función del tiempo, a la aparición del producto B. ¿Sí? Y en esta reacción, donde dos moléculas de A se convierten en B y C, la desaparición de un medio de la concentración de A en función del tiempo es proporcional a la aparición de la concentración de B y que es igual a la concentración de C, porque estos dos son productos. La ley de velocidad de la reacción y la estequiometría se relacionan así y por lo tanto en una ecuación química equilibrada nosotros podemos conocer la velocidad de todos sus reactivos conociendo solo la velocidad de uno. Es decir, si nosotros conocemos la velocidad de desaparición de A y la ecuación está correctamente equilibrada, también podemos deducir entonces la velocidad de reacción de B y velocidad de reacción de C. Notemos aquí que la velocidad de aparición de los productos no requiere el signo menos que representa la desaparición. Sin embargo, para obtener específicamente las velocidades de la reacción química, se necesita medir las velocidades de reacción para tener idea cuál es la función que comparten esta reacción química y la transformación desde los productos a los reactivos, lo que requiere una idea del mecanismo de reacción que puede ser predicho a través del análisis de la velocidad de reacción química. Hagamos un ejemplo. Calculemos a un tipo X la velocidad de desaparición de etileno. Dice que la velocidad de desaparición de etileno, perdón, es de 0,5 moles por segundo. ¿Cuáles son las velocidades de la otra especie? Es una muy buena pregunta. Aquí tenemos el etileno gaseoso más 3 moléculas de oxígeno. En esta reacción de combustión podemos darnos cuenta que produce CO2 y agua. Si nosotros sabemos que la velocidad de reacción del etileno es desaparición de 0,5 moles por segundo, ¿cuánto será la de oxígeno, de CO2 y agua? Se los dejo. Calculen. Ya ha pasado el tiempo suficiente y ya todos pudieron calcular esta reacción. Entonces, perdón, nos damos cuenta que si es 0,5 molar y está correctamente equilibrada la ecuación, veamos dos carbonos, cuatro hidrógenos, ¿sí? Oxígenos, tenemos 3 por 2, 6, entonces tenemos 2 aquí y además 2 por 2, 4, que da 6. Está correctamente equilibrada, podríamos decir que la velocidad de desaparición es proporcional a 3 veces la velocidad del etileno para el oxígeno, o sea, menos 1,5 moles por segundo, y sin el negativo aparece 1 mol por segundo de esto y 1 mol por segundo de agua. Muy bien, excelente. En términos generales, entonces, en términos generales, para hacer la generalización de esta reacción, vamos a decir que en una ecuación general donde A más B, siendo A minúscula y B minúscula los números estequiométricos que producen C y D, igual aquí, la velocidad de la reacción se puede expresar como la velocidad de desaparición del reactivo A como menos 1 partido por A, siendo ese número estequiométrico, el diferencial de la concentración de A en función del tiempo. Y eso debería ser igual a la velocidad de desaparición de B, y es igual a la velocidad de aparición de C y de aparición de D.
Estas velocidades son equivalentes y se podría calcular entonces la velocidad de aparición o desaparición de cualquier reactivo o producto teniendo uno solo de ellas. Lo que quiere decir esto también es que en una reacción de varias moléculas con varios sustratos y varios reactivos, si conocemos la ecuación y conocemos cómo es la estequiometría de esta ecuación, podríamos calcular todos a partir de uno. Solo deberíamos medir uno para poder predecir la velocidad de los siguientes. Entonces, sería interesante cómo tener una ecuación que pudiese representar la ley de velocidad para cualquier reacción. Y con esto vamos a introducir la idea del orden de reacción. La velocidad de la reacción entonces es el cambio en la concentración por unidad de tiempo que se mide en molar por segundo o moles partidos por litros por segundo. Veamos un ejemplo general y que nos va a dar la idea de velocidad instantánea, para comparar la idea de velocidad instantánea y velocidad promedio. Aquí tenemos una reacción en la cual estos reactivos se transforman en estos productos, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que vamos a medir a tiempos regulares, cada 50 segundos en este caso, la concentración de uno de los reactivos que es este. Y nos podemos dar cuenta cómo va disminuyendo la concentración del reactivo en función del tiempo. Démonos cuenta que punto a punto, cada uno de esos puntos podríamos tener a partir de tiempo cero, ¿sí?, la velocidad inicial en este caso, y nos damos cuenta cómo va disminuyendo la concentración del reactivo en función del tiempo. Si tenemos una observación general en estos deltas de tiempo de 50 segundos, podríamos decir que este cambio en la velocidad promedio se aproxima a la velocidad instantánea, pero no es lo mismo, como nosotros ya lo estudiamos en los capítulos anteriores de este curso. Así que tenemos el tiempo regular y la concentración de cada uno de los reactivos. ¿Cómo podríamos calcular la velocidad punto a punto? Si nosotros no sabemos que la velocidad promedio es la diferencia del reactivo en función del tiempo, nos damos cuenta de que podríamos hacer la diferencia entre esos dos puntos a tiempos regulares y nos iría dando la velocidad. Fíjense cómo va cambiando la velocidad en función del tiempo y es una buena aproximación que no es de velocidad instantánea, sino que es de velocidad promedio. Ahora sería interesante, como les dije, tener una ecuación que representara la ley de velocidad para este proceso. Entonces damos algunas definiciones específicas. Si estudiamos la velocidad de reacción, nosotros vamos a decir que la velocidad instantánea es el cambio infinitesimal punto a punto, o la pendiente de la curva tangente al punto. Como recordamos de nuestro estudio anterior, tenemos que la velocidad instantánea es menos delta A partido por delta T. Si no podemos tener esta diferencia punto a punto infinitesimalmente pequeña, vamos a calcular una diferencia promedio, que es la velocidad promedio en estos intervalos que nos permiten el cálculo. No es lo mismo, pero parecido, sería el delta A de velocidad promedio en función del delta del tiempo. Y la velocidad inicial va a ser la primera caída, la velocidad a tiempo cero, cuando comienza la reacción. Las leyes de velocidad no están basadas en la estequiometría y deben formularse empíricamente. Por lo tanto, debo medir cómo desaparece el reactivo, cómo aparece el producto en función del tiempo, para tener una idea de la ley de velocidad general. La ley de velocidad general entonces va a ser una ecuación que nos va a permitir calcular las concentraciones en cualquier tiempo una vez iniciada la reacción, siendo la reacción general A más B produce C y D. Vamos a decir que la velocidad de la reacción va a ser igual a K, una constante de proporcionalidad, por la concentración de A un orden N, por la concentración de B a un orden M, y por la concentración de cualquier otro de los reactivos que tenga en este caso, donde K es la constante específica de velocidad y es función de la temperatura. La forma de cambiar la velocidad de una reacción es modificando K a través de la temperatura.
N y M no tienen por qué coincidir con los números estequiométricos A minúscula y B minúscula. Podrían ser lo mismo, pero no tienen por qué coincidir. A estos números N y M se obtienen experimentalmente y la suma de N y M y hasta Z, lo que sea, es lo que se conoce como orden general de la reacción y que vamos a dar algunos ejemplos específicos de esto. Los tipos de leyes de velocidad son importantes. La ley de velocidad diferencial, cómo cambia la velocidad con la concentración. Eso es lo que define. La ley de velocidad integral define cómo cambia la concentración en función del tiempo. Miremos un ejemplo. Aquí, el dióxido de nitrógeno a monóxido de nitrógeno y oxígeno. Todo gaseoso. Veamos cómo va disminuyendo entonces la concentración del reactivo y cómo aumenta la concentración de los productos. Podemos darnos cuenta, aquí tenemos mediciones de velocidad promedio en algunos específicos, en algunos puntos específicos, y nos podemos dar cuenta cómo cambian las velocidades y cuál es su relación de la velocidad con la estequiometría de esta reacción. Muy bien. Esto es algo que tienen que observar y calcular. La velocidad I, la velocidad I y la velocidad I. Veamos cómo se relacionan, ¿sí? Según la estequiometría de la reacción. ¿Lo ven? Muy bien. Ejecuten el cálculo para poder obtener las velocidades a partir de una. ¿Okay? Preguntas específicas, cómo obtener la ley de velocidad de una reacción, y esto es lo que vamos a hacer con este ejemplo, determinar la ley de velocidad de reacción. Recuerden que las expresiones de la ley de velocidad permiten calcular a partir de las constantes de velocidad la concentración de los reactivos. Las leyes de velocidad se utilizan para determinar las concentraciones de los reactivos en cualquier momento durante el curso de una reacción, y se deben obtener empíricamente. Hagamos un ejercicio como este. Nitrógeno y óxido, o sea, hidrógeno y óxido de nitrógeno forman agua y nitrógeno gaseoso. Las preguntas son: ¿cuál es el orden de la reacción respecto al óxido nitroso? ¿Cuál es el efecto de la velocidad si el óxido nitroso aumenta al doble? ¿Cuál es el orden de la reacción respecto al hidrógeno? ¿Y cuál es el efecto de la velocidad si el hidrógeno aumenta al doble? Démonos cuenta que esto es un experimento. Y vamos a tener 3 experimentos seguidos donde aquí se muestran las concentraciones iniciales y aquí se obtiene la velocidad inicial. Veamos. En el primer ejercicio nosotros tenemos esta cantidad de óxido nitroso, 0.064 y 0.022 de hidrógeno, y nos da 2.6 por 10 a la menos 2 molar partido por segundo. ¿Qué sucede si nosotros aumentamos al doble el hidrógeno? Fíjense, aquí la misma condición inicial para óxido nitroso, y aumentamos al doble el hidrógeno. Y veamos qué sucede con la velocidad inicial. Aumenta al doble. Hay una proporcionalidad directa entre el aumento del doble del hidrógeno y el aumento al doble de la velocidad de la reacción. ¿Qué sucede si nosotros ahora fijamos el hidrógeno 0,22 y 0,22 y llevamos al doble el óxido nitroso de 0,064 a 0,128? ¿Qué sucede con la velocidad de reacción? De 2,6 para 0,10, o sea, se multiplica 4 veces. Se llevó al doble y la velocidad se elevó a 4. ¿Qué podríamos obtener de conclusión al respecto? Veamos. Órdenes de reacción, veces que se modificó la concentración y el efecto sobre la velocidad. Vamos a llamar a una reacción de orden cero, ¿sí? Cuando nosotros subimos la concentración del reactivo al doble, al cuádruple, 15 veces o a la mitad, el efecto sobre la velocidad es cero. A eso le vamos a llamar orden cero. Se llama primer orden una reacción en la cual nosotros aumentamos al doble los reactivos y obtenemos al doble el aumento de velocidad. O aumentamos al triple los reactivos y aumentamos al triple el orden de velocidad. A eso le vamos a llamar orden 1. Y orden 2 será entonces, como ustedes ya lo predicen, si nosotros le vamos al doble
la concentración de los reactivos, se eleva 4 veces la concentración, al triple 9 veces, y a 1/2 se disminuye a 1/4. El orden de la reacción entonces es como A se transforma en B, y B, que es la velocidad, es la constante de velocidad por la concentración de A este número, que no es necesariamente el estequiométrico, sino que el orden de la reacción. Volvamos a nuestro ejemplo. Démonos cuenta que cuando se elevó no al doble el hidrógeno, se elevó al doble la velocidad de reacción. Por lo tanto, sería de primer orden para el hidrógeno. En cambio, el óxido nitroso, cuando se eleva al doble, aumenta 4 veces la velocidad, y por lo tanto sería orden 2 para el óxido nitroso, orden 1 para el hidrógeno, orden 2 para el óxido nitrógeno, orden total de la reacción 2 más 1, 3. Ese es el orden general de esta reacción. Entonces, como lo dijimos, la velocidad de esta reacción va a ser la constante por la concentración de óxido nitroso al cuadrado, orden 2, por la concentración del hidrógeno al orden 1. ¿Cuál es el orden total de la reacción? 3. ¿Y qué unidades tiene K? Eso es muy importante. Veamos. Si nosotros tenemos definida estas velocidades y esas concentraciones, y ahora tenemos la ley de velocidad, podemos calcular a partir de estos números la constante de velocidad de la reacción. Por favor, calculen. Ya ha pasado mucho tiempo suficiente, y ustedes pueden darse cuenta que cualquiera sea las reacciones que ustedes obtengan, las condiciones iniciales y finales que ustedes obtengan, van a poder obtener la misma constante de velocidad para la reacción. También se dan cuenta que la reacción es de orden 3, y al ser la reacción de orden 3, la constante tiene esta unidad específica, que es específica de una reacción de orden 3. Entonces, sería muy bueno poder decir o poder esbozar cuáles son los órdenes de la reacción. Orden 1. La velocidad de formación del producto es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Por lo tanto, si yo subo la concentración del sustrato al doble, sube la velocidad de reacción al doble. Recuerden que siempre vamos a estar hablando de A se transforma en B, que es la reacción más simple. Veamos la ecuación diferencial de la velocidad. La velocidad de la reacción es la desaparición de A en función del tiempo, y eso es igual a K por la concentración de A elevado a ¿qué? A 1, porque es de orden 1. Al solucionar la ecuación diferencial, vamos a mirar cómo se hace en la próxima diapo. Vamos a obtener que el logaritmo de la concentración de A en función del tiempo es igual a menos K por T más logaritmo natural de A0, siendo A0 la concentración inicial y a T la concentración a cualquier tiempo. Recuerden propiedades del logaritmo, nosotros podemos esbozar esto en propiedades del logaritmo. Si nosotros graficamos logaritmo de la concentración de A en función del tiempo y observamos detenidamente esta ecuación, nos damos cuenta de que esta es una ecuación de la recta. Fíjense acá, si nosotros graficamos concentración en función del tiempo, cae como una exponencial, pero si ustedes grafican el logaritmo de A en función del tiempo, es una ecuación lineal como se muestra en esta ecuación. Por eso está este recordatorio que es una ecuación de la recta. Miremos el detalle. La forma diferencial, esto lo saqué textual del Chang, para que ustedes lo puedan encontrar ahí. En la forma diferencial de la ecuación se convierte a menos de A a dt, que esto es como desaparece A, es igual a K por la concentración de A elevado a 1, porque es de orden 1. Si nosotros pasamos el dt multiplicando y la concentración de A dividiendo, nos queda esta ecuación diferencial, menos de A partido por A es igual a menos K por dt. Cuando se integra entre 0 y t, ¿sí? Podemos hacer la integral de A0 a t de A partido por A es igual a menos K por la integral de 0 a t a dt. ¿Cuál es la integral de 0 a t de dt? T, específicamente. ¿Y cuál es la integral de dA partido por A? Logaritmo natural de A. El final, logaritmo natural de t, menos el logaritmo natural de A0, lo que en propiedades de logaritmo nos permite
esbozarlo así, o simplemente pasar sumando al otro lado, y obtenemos la ecuación de una recta, si graficamos el logaritmo natural de A, y la ecuación exponencial de decaimiento en función de t, si graficamos la concentración de t. Miremos que esta ecuación es la misma que nos da la recta, y así se puede hacer el paralelo en la ecuación de la recta. Esta es una simplificación para la obtención de los cálculos. ¿Qué sería entonces una velocidad, una reacción, cuando A se transforma en B, donde la velocidad de formación del producto es inversamente proporcional a la concentración de sustrato? Ojo. ¿Sí? ¿Puede ser raro? En realidad no. Las más comunes son las reacciones de orden 1 y orden 2, pero vamos nuevamente a usar la ecuación de la recta. Fijémonos que al esbozar la velocidad de reacción, la velocidad de reacción es desaparición nuevamente del reactivo en función del tiempo, y eso igual a la constante por la concentración de A al cuadrado, porque es de orden 2. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, como lo vamos a ver en detalle en el seminario, podemos darnos cuenta de que la solución nos lleva a que 1 partido por la concentración de T es igual a K por T más 1 partido por la concentración de acero. ¿Sí? Démonos cuenta que esta igual es IMX más B, que es una ecuación de la recta. Sin embargo, ahora no va disminuyendo, sino que es ascendente. Lo que quiero decir es que si uno grafica 1 partido por A en función del tiempo, ahora la recta es ascendente y la pendiente corresponde a 2K. Hay una reacción que no es tan común, pero muy importante para definir esto, que es la velocidad, el orden cero, una reacción de orden cero. Nuevamente se transforma en M, pero la velocidad de formación del producto es independiente de la concentración de sustrato. ¿Sí? Por lo tanto, determinando la ecuación de velocidad, podemos decir que la velocidad es la desaparición de A en función del tiempo. Ahora K es multiplicado por la concentración de A, pero ahora es de orden cero. Por lo tanto, cualquier cosa elevado a cero es 1, y la velocidad es solamente una constante. Si lo graficamos, ya no nos vamos a encontrar con la disminución exponencial que teníamos en la velocidad de primer orden, o el crecimiento en la recta de la segunda orden. Nos damos cuenta de que la velocidad de orden cero nos grafica una ecuación, una recta, donde podemos ver cómo va cambiando la vida media. Vida media es algo que no hemos conversado de ello, pero ya sabemos lo que significa. Vamos a llamarle tiempo medio al tiempo necesario para disminuir la concentración inicial a la mitad. Orden 0, 1 y 2. Fijémonos en cómo es la vida media en orden 0, 1 y 2, como definimos. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo al cual la concentración es la mitad de la concentración inicial. La vida media de orden 0 es A0 dividido por 2K, es decir, que el tiempo medio va cambiando según sea la concentración inicial de A. Miremoslo en el gráfico anterior. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la concentración en orden 0 en función del tiempo? Y si decimos que esta es la mitad, la vida media, la mitad de la vida media, o sea, la mitad de la concentración, ¿sí? En el segundo tramo es más pequeño, y en el tercer tramo es más pequeño también. Fijémonos en el orden 1. Ahora, el orden 1 vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a reemplazar la concentración inicial medio en A0T en la ley de velocidad, y vamos a obtener el tiempo medio. El tiempo medio de una reacción de primer orden, como es la del decaimiento radioactivo, por ejemplo, es 0.693, que es el logaritmo natural de 2, específicamente dividido por K. Lo interesante de esta ecuación es que, fíjense que no tiene dependencia del tiempo medio de la concentración inicial, como en el decaimiento radioactivo. Recuerden que en el decaimiento radioactivo
la vida media del radioisótopo es constante independiente de la concentración inicial del radioisótopo. Eso se da para todas las reacciones de primer orden. En cambio, la reacción de segundo orden tenemos una ecuación que hace que el tiempo medio de la reacción dependa de la concentración inicial y por lo tanto solo la de primer orden es independiente a la concentración de reactivos inicial. Veamos cómo se obtiene entonces la vida media para la del primer orden, que el ejemplo del decaimiento reactivo es un ejemplo bien importante para muchas otras reacciones. Aquí tenemos el gráfico que representa la concentración en función del tiempo y démonos cuenta que en una reacción de primer orden el tiempo medio es constante. ¿Por qué es constante? Porque vamos a reemplazar en la ecuación de velocidad el logaritmo de concentración inicial partido por concentración tiempo por el primer orden es igual a la constante por el tiempo. Si nosotros reemplazamos a t por 0,5 a 0, o un medio de a 0, ¿sí? Podemos darnos cuenta que vamos a simplificar esto y nos queda el logaritmo natural de 2, o el logaritmo de 1 partido por 0,5, que es el logaritmo natural de 2, que es 0.693, K por T medio, y luego T medio es 0.693 partido por K, independiente de la concentración inicial, y se mantiene constante en función del decaimiento radiactivo, por ejemplo. Esto representa la proporcionalidad entonces de los tiempos medios para una reacción de primer orden, y solo primer orden cumple esa característica. Para finalizar esta parte, podríamos hacer un paralelo entre las reacciones de orden 0, primer orden y segundo orden. Primero, en la reacción total, A se transforma en B, A se transforma en B y 2A se transforma en B en este caso. Así se define la ley de la velocidad inicial. La velocidad inicial es como cambiada en función del tiempo para todas, por supuesto con la proporcionalidad estequiométrica que corresponde. La ley de velocidad esbozada es que la velocidad es una constante para orden 0. Para primer orden depende al primer orden de la concentración de A y depende al segundo orden de la concentración de A para el segundo orden. Las unidades de la constante de velocidad son moles por partidos por segundo, segundo a la menos 1 y molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Démonos cuenta que al conocer la unidad de la constante de velocidad deberíamos poder predecir cuál es el orden de la reacción. Luego, la ley de velocidad integrada nos da cuenta de cómo podemos graficar esto y cómo se ve en el gráfico y cómo la vida media depende de la concentración de reactivo inicial, excepto en las de primer orden. Eso diría que es lo más importante en este capítulo de cinética enzimática. Espero que ustedes puedan ver esta clase y luego leer el libro para que tengamos una sesión de feedback. Agradezco su presencia y atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.